Queridos amigos, un saludo muy cariñoso. Este día miércoles habremos de compartir con ustedes algo inédito y especial. Muchos conocen efectivamente el inicio de las apariciones de la Virgen María, que fueron el 24 y el 25 de junio, pero nadie sabe, por otro lado, el sufrimiento que, por ejemplo, tuvo el padre Yoso Sopko, cómo fue encarcelado, qué fue lo que sucedió con él en un momento dado, y fue el testimonio que dio la religiosa Yana Borras, cómo se llevaron al padre Yoso a la cárcel. Habremos de compartir todo este dolor que sintieron todos en ese momento. Veremos también con ustedes lo que fueron los signos previos de las apariciones, lo que se llama el salvamiento de la misa de la tarde, y por otro lado también la provisión que tuvieron del acceso a la iglesia. Todo esto lo habremos de compartir con ustedes para que podamos comprender el gran esfuerzo que ha hecho Jesús y su madre, habiendo aparecido y permitido que su madre desapareciera en un país comunista, en un país que era gobernado en ese momento por un socialismo radical y recalcitrante, donde se prohibía tener una Biblia, un crucifijo, un rosario. Nuestra madre decía aparecer en ese lugar por primera vez. Vamos a iniciar pues esto, invitándolos una vez más con todo gusto a que si les gusta el contenido del video, nos regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas al canal, que nos sigas en las distintas redes sociales y te vuelvo a invitar con mucho cariño para la 118ª peregrinación que habremos de llevar con el favor de Dios del día 14 de abril al día 9 de mayo, con el favor de Dios, 20 días inolvidables de viaje visitando Italia, Croacia y Bosnia. En Italia estaremos con el Papa, la Roma cristiana, la Roma turística, la Roma imperial, Ciudad del Vaticano, obviamente, la audiencia general con el Santo Padre. Estaremos también en Venecia día y medio, en Padua, estaremos en Sorrento, en Capri, Anacapri, Pompeya, Montecassino, con el Padre Pío 2 días, así también San Michele y el Gargano, y obviamente habremos de vivir nuestra experiencia, como lo sabe hacer Fundación Medjugorje 2000, en Medjugorje durante 8 días inolvidables. Comunícate por favor al más 52 55 31 84 80 81. Vuelvo a repetirlo. Llámanos, escríbanos al más 52 55 31 84 80 81. Y pues bien, comenzamos, queridos amigos, con este relato que nos hace la hermana Yana Borras, una monjita que se encontraba en Medjugorje el día en que fue apresado el padre Yoso Sopko, y que efectivamente por haber querido apoyar las apariciones el padre Yoso tuvo que sufrir mucho, pero fue premiado después, siendo nombrado el provincial de los franciscanos para todo el territorio de Bosnia y Herzegovina. Platicó la monjita en testimonio vivo lo siguiente un día en Medjugorje. Después de la misa matinal, el día 17 de agosto de 1981, las religiosas todas nos pusimos a preparar el desayuno para los sacerdotes, para los franciscanos, sin poder imaginarnos que esa mañana no podríamos consumarlo. Sin avisarnos ni nada, entró de pronto la policía secreta, la SS, a la casa parroquial. Se pararon fuera de la puerta de la habitación del padre Yoso Sopko, al cual se lo llevaron en dirección desconocida. Esposaron al padre Yoso y se lo llevaron. Fue la narración que hizo en ese momento la religiosa Maya Ravlik. El patio parroquial estaba completamente lleno de policías armados hasta los dientes. Nos dijeron de pronto a los militares: están bajo nuestra vigilancia, nadie se mueva en este momento, fue lo que dijo el jefe de la policía secreta de Mostar. Los policías entraron también a la cocina y nos llevaron a todos al despacho parroquial. Allí nos dijeron que todos de momento estábamos detenidos porque se les haría la inspección completa de la parroquia y que nadie se atreviese a hacer cualquier cosa, mucho menos una llamada telefónica. Por ello, inclusive para evitarlo, cortaron el cable de teléfono disponible. Es la orden, nos dijeron. En primer lugar, inspeccionar la habitación del párroco del padre Yoso Sopko, ubicada enfrente del despacho, de forma tal que pudimos ver cómo se abalanzaron sobre montones de libros que empezaron a volar en todas direcciones. Luego, separaron a nosotros las religiosas a otro lado. Éramos 5, Sor Marcelina Sochak, Sor Magda Ravlik, Sor Lidia Jaslik, Sor Escolástica Galik y Sor Yana Borras. Sor Marcelina estaba esperando un nuevo destino y las demás hermanas estaban presentes en ese fastidio día, nos estaban ayudando. Nos llevaron a las 5 hermanas al comedor. Una mujer nos inspeccionó de arriba a abajo, dejándonos casi sin ropa, examinando pieza por pieza cada trozo de nuestros vestidos. Era muy penoso y angustioso, más que somos religiosas. A los frailes también los examinaron en el despacho parroquial. Después de ese abominable acto, llevaron a donde nosotros
a Fray Fredo Vlasic. Fray Srinko en ese momento se quedó con ellos como responsable de la parroquia y como supuesto testigo de las acciones. Como no pudimos comentar nada, pedimos en ese momento a nuestros guardias que nos dejaran al menos rezar. Primero, rezábamos los misterios gozosos del rosario. Antes de empezar los misterios dolorosos, Sor Magda empezó a cantar: «Oh María querida, ahora estamos aquí, oye nuestro llanto. En el camino de la vida, ardua cruz nos espera, muéstranos tu madre el camino al cielo». Mientras interiorizábamos los versos de la canción, haciéndolos propios y pidiendo la fuerza a Dios, a la puerta se asomó el jefe de los policías y dijo soltando tacos: «Sí, he permitido rezar, pero no les dije que cantaran. Cállense, basta». Enseguida entonces entró un grupo de policías preguntando secamente: «¿Quién de aquí es Fredo Vlasic?». Fray Fredo dijo con tono tranquilo: «Soy yo». El policía le respondió: «Estás detenido también». Fray Fredo preguntó por la orden judicial. Le dijo el policía sarcásticamente: «Yo soy tu orden, yo soy la autoridad y te callas». Después de ello, con maltratos, los policías y los servicios secretos lo sacaron fuera esposado igual que al padre Yoso. Eso estaba sucediendo al rezar el primer misterio doloroso. Pasmadas por lo que estábamos observando, continuamos nosotros rezando. Sí, teníamos miedo. A lo mejor también me toca a mí también emprender el camino hacia lo desconocido, quizás hacia la cárcel o hacia la muerte. La investigación continuó en las habitaciones de los sacerdotes y en los salones, en la cocina, en los baños. Los sembradores del desorden dejaban detrás de sí mesas revueltas, prendas de ropa interior tiradas. No les importara que era ropa interior de mujer, de religiosas. Tiraron arroz, especies, todo con el fin de encontrar algo que intentaban en ese momento utilizar en contra del Estado hacia nosotros. Investigaban en la casa de las religiosas también, en la sacristía, la iglesia, los confesionarios. Exigían que se abriera el sagrario. No pudieron obligar a Fray Cinco a hacerlo. Él les decía firmemente: eso no está permitido. Está Jesús ahí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Admiraba yo la lucha de Fray Cinco y su valentía. Revisaban las cajas de limosna alrededor de la imagen de San Antonio de Padua y alrededor de la imagen de la Gospa perteneciente al padre Yoso Soco, buscando contenidos que irían en contra del Estado y tal vez alguna cosa más. Después del interrogatorio, a las religiosas nos llevaron a la escuela primaria para firmar una declaración previamente ya preparada. En sí vimos todas que era una declaración muy extraña. Todo iba alrededor de Fray Fredo, el cual actuaba con despecho hacia las autoridades y también defendiendo el sagrario. Resistió con todas las ganas a las autoridades. Nadie nos pudo obligar a firmar una declaración así y no lo hicimos. A Fray Srinko, como párroco, también le obligaron a firmar. Naturalmente él no lo quiso hacer. Nos devolvieron a la casa parroquial, donde nos tuvieron encerradas. Fue hasta alrededor de las 5:30 de la tarde que se oyó una petición a través de una pequeña ventana del piso de las religiosas. Alguien gritaba: «Hermana, denos las llaves del campanario». Esa fue la voz de Fray Joseph Jolik, y le echamos las llaves para que pudieran tocar las campanas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los signos previos de las apariciones y lo que se llama el salvamiento de la misa de la tarde? En esto fue el testimonio del padre Joseph Jolik quien compartió lo siguiente. Conocí la noticia sobre la aparición de la Gospa a los niños católicos del pueblo de Viakovichi en la parroquia de Medjugorje. Me sorprendió un poco esa noticia, ya que entre los videntes mencionaban los nombres de Vitska, Vic Ivankovic, que su traducción es Vida Ivankovic, María Pavlovic y Iván Dragicevic, a los que yo mismo les había dado catequesis cuando estos iban al 7º y 8º curso de enseñanza primaria. Es decir, yo tenía el encargo pastoral en la parroquia de Medjugorje en ese entonces, desde el año 1974 hasta 1980, junto con el difunto también Fray Lucas Sushak, que después del cual el 30 de octubre de 80 fue cuando vine yo a la parroquia de Jablanica en Eretva, y allí me encontré con esta alegre noticia sobre las apariciones de la Gospa, noticia que estaba apareciendo inclusive en los diarios, en la prensa escrita, siendo que fue un golpe fuertísimo para el gobierno comunista. Esos días, aproximadamente el día 22 de junio del 81, me enteré también de la muerte de mi hermana Anda en Australia,
por lo que la noticia sobre las apariciones la desplacé en ese momento desgraciadamente a un segundo lugar. Sin embargo, empecé pronto a pensar sobre todo este suceso y debo reconocer que creí inmediatamente en su veracidad. Y si lo creí, se preguntarán ustedes por qué. Porque ese acontecimiento fue precedido por unas señales que a mí mismo me aseguraron en la veracidad de las apariciones de la Gospa. En primer lugar, quiero comentar, unos años antes de las apariciones de la Gospa, el feligrés Vlado Falak, un pintor autodidacta del pueblo Sumarsi, uno de los pueblos de la parroquia Medjugorje, antes de mi venida a la parroquia Medjugorje, en el año 1974, donó a la parroquia un lienzo de óleo que presentaba la Gospa encima de los viñedos y de la iglesia de Santiago Apóstol, misma pintura que actualmente la podemos conocer y ver los peregrinos que vamos a Medjugorje, a la aldea de la Madre, fundada por el padre Laco Bárbaris. Fue una profecía de que la Virgen María se iba a aparecer en ese lugar. Esta imagen durante mucho tiempo estuvo colgada en la pared del coro de la iglesia y como si precediese incesante y proféticamente las futuras apariciones de la Gospa en Medjugorje, todos así lo creímos. Todos los peregrinos que venían a Medjugorje pensaban que ese cuadro estaba realizado después de las apariciones de la Gospa en Medjugorje y no fue así, fue antes, fue pintado desde 1974. La segunda señal que me constata que las apariciones iban a suceder fue la construcción de la magnífica iglesia actual de Medjugorje y Santiago Apóstol, ya que la parroquia de Medjugorje tiene sí 3 iglesias que le pertenecen. No existía ninguna necesidad para construir una iglesia tan grande, con dimensiones de 42 metros por 21 metros, demasiado grande para la gente que vivíamos en ese lugar. Mientras colocaban ellos el piso de la iglesia, siempre reñían con toda la gente y les decían en broma y enojados: ¿por qué hacen una iglesia tan grande cuando ustedes tienen 3 iglesias en esta zona? Solían decir a menudo: ¿quién recubrirá de piedra esta pista de aeropuerto?, burlándose del tamaño de la iglesia. Pero hoy en día, la iglesia es demasiado pequeña para todos los millones de fieles que han venido cada día de todas partes del mundo. Más de 100 millones de peregrinos al año 2024. ¿No era esta una señal del cielo, les pregunto a ustedes, apuntando a que algo grande ocurriría en la parroquia de Medjugorje y en la iglesia de Santiago? Pues bien, hay un tercer signo que apuntaba también a las futuras apariciones de la Gospa aquí en Medjugorje. Era el arreglo del espacio alrededor de la cruz en el monte Krzyżewac. Como sabemos, en ese monte fue levantada la cruz de hormigón en el año 1934 para celebrar los 1930 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese año se celebra la misa delante de la cruz el primer domingo después de la fiesta del nacimiento de la Virgen María. El espacio alrededor de la cruz era irregular, pedregoso, muy estrecho y no apropiado para la celebración de la misa con el pueblo de Dios. Por ese motivo, en el monte Krzyżewac se arregló el espacio con buenos feligreses voluntarios de la parroquia, quitando piedras que molestaban, limpiando y poniendo en orden unos 400 metros cuadrados de terreno alrededor de la cruz del monte Krzyżewac, con el fin de que miles de personas pudieran subir y presenciar en directo y en ese lugar la Santa Misa, lugar tan especial, ustedes saben, porque ahí es donde inicia la aparición de la Reina de la Paz cuando baja a la iglesia, una cruz que a la fecha ha dado signos de que en ella está la Reina de la Paz orando por la conversión del mundo entero. Además, comparto con ustedes que fue puesto un viacrucis completo con las 14 estaciones en ese lugar. Esto fue como si la providencia divina quisiera que todo esto fuera la introducción a los grandes acontecimientos relacionados con el monte Krzyżewac y las apariciones de la Reina de la Paz aquí en Białkowice y en Medjugorje. Por otro lado, un signo también muy importante que no quiero dejar de olvidar fue lo que me compartió un día el difunto obispo Monseñor Paweł Zanik en la misa de confirmación en la parroquia el día 25 de julio del 81, es decir, un mes después de iniciar de las apariciones, ahí en Santiago Apóstol. Él me dijo lo siguiente: los niños no mienten, los niños hablan exactamente según su corazón. Estoy seguro, los niños no mienten. Con esas palabras, el obispo en ese momento me aseguró tanto en la veracidad de las apariciones que yo nunca dudé de las apariciones de la Gospa a los videntes, mis catecúmenos, ni tampoco nunca tuve necesidad de preguntarme si era cierto o no era cierto, y sigo pensando lo mismo al día de hoy. Mi convicción es total,
La Gospas aparece en este lugar. El padre Yoso Yoli comparte que algo que lo hace todavía muy alegre es el hecho de que personalmente él participaba, sin planearlo y sin desearlo, en la salvación de la Santa Misa de la tarde, ya que las autoridades comunistas quisieron prohibir, exigiendo al padre Yoso y posteriormente al capellán Fray Srinco Cubalo que suspendieran la Santa Misa de la tarde, que cerraran la iglesia después de mediodía y que de esa forma impidiesen que las peregrinaciones que venían a Medjugorje siguieran buscando a los videntes. Yo, dice el padre Yoso, personalmente no sabía nada de eso. Sin embargo, el 17 de agosto de 1981, recibí un impulso interior de ir a la parroquia de Medjugorje sin planearlo previamente en absoluto, ya que estuve allí hasta hace unos días únicamente. Una voz me habló muy fuerte al interior y era tan fuerte que ese mismo momento encendí el coche y me dirigí directamente a Medjugorje. Había querido escuchar esa voz y me hablaba: defiende la parroquia. Había prometido en ese momento al ingeniero Drazen Gardavsky, que trabajaba en la central eléctrica de Yúbnica, que lo llevaría conmigo al regresar a Medjugorje. Como él trabajaba en esos momentos hasta las 15 horas y no le había dicho nada previamente, tuvo que esperarlo y ya entonces dirigir el carro hacia Medjugorje. En cuanto pasamos las casas de Sibrisi, en el camino hacia la iglesia, delante del puente sobre Lukoka, nos encontramos con una gran multitud de peregrinos. En el puente estaba el control policial que no permitía el paso de nadie para cruzar el puente rumbo a la iglesia. A los presentes les decían que Fray Yoso les encomendaba que se fueran a sus casas, ya que no iba a haber misa por la tarde. Eso me dijeron a mí los peregrinos en la columna delante del puente, y también me dijeron que los frailes del despacho parroquial habían sido detenidos y todos encarcelados y que habían lastimado a las religiosas. En ese mismo momento recordé las palabras del padre Yoso. Alguien me las recordó en mi corazón, las escuché en mi mente de nuevo, en mi alma, diciendo: defiende la parroquia y celebra la misa. En ese momento, pues, miles de personas que estaban delante del puente se abrieron paso delante de los policías y nos dirigimos todos a la iglesia rezando y cantando las canciones devotas ahí de Medjugorje. E inclusive hicimos toda la procesión hacia la iglesia ante la mirada atónita de los soldados y la policía. Yo sí, lo digo, tuve un poco de miedo por esta declaración inconsciente que tuve de dirigirme a celebrar la Santa Misa. Cruzamos entonces los pueblos de Miletina y Biasilix, y en ese camino, al estar en Miletina, me encontré con otros 100 peregrinos más que venían de Chaplin a pie, que estaban ya regresando convencidos de que no iba a haber misa, y les dije: no, regresen conmigo, vamos a tener la Santa Misa en este lugar. Continué pues en mi automóvil junto con toda la gente caminando, llegamos a la iglesia junto con aquel ingeniero que me acompañaba, y al llegar a un lado de la iglesia muchas mujeres devotas me dijeron: la Gospa ha triunfado, ha llegado nuestro Fray Yoso, que Dios lo bendiga, abra la Santa Misa y no se va a cancelar. Algunos peregrinos me miraban confundidos, es decir, claramente veían que no era yo Fray Yoso, que era Jesús mismo quien estaba queriendo abrir la iglesia para poder continuar en ese momento. He aquí, gritaron todos a nuestro Fray Yoso: habrá misa. De nuevo yo mismo le pedí al policía que le indicara entregar las llaves del campanario. Fue entonces que este policía fue con el soldado, pidió las llaves y efectivamente me dieron también las llaves del despacho parroquial. En ese momento pudimos abrir la ventana de la casita de las religiosas, en la que los agentes las tenían durante todo el día. Eran las 5:30 de la tarde. Estaban asustadas, pero con el rosario en la mano, muy maltratadas e interrogadas todo el día. La hermana escolástica Galic me aventó las llaves por la ventana y me dijo: Fray Yoso, aquí tiene la llave del campanario. Era evidente que las hermanas escucharon escondidas nuestra conversación y en el momento adecuado tiraron las llaves por la ventana. Encontré entonces a 2 feligreses fuertes, a Mirko y a Vinko Shirks de Medjugorje. Les abrí el campanario y ellos hicieron tocar las campanas. Al entrar en la iglesia, me percaté de un grupo de cristianos ortodoxos que sobre las rodillas estaban dirigiéndose hacia las puertas, cantando las canciones marianas ortodoxas, dando gracias a Dios, porque finalmente la Gospa habría triunfado ese día. Sí había mucho dolor y miedo, sobre todo por el encarcelamiento del padre Yoso Sobko y el maltrato a las religiosas, pero finalmente con esto se vería que sería el inicio de algo muy hermoso que hasta el día de hoy, año 2024, se sigue dando a cabo en el mundo entero.
Efectivamente lo sabemos, la GOSPA llegó a un país comunista, un país del cual se fraguaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1991 arrancó también la Guerra de los Balcanes. Todo esto nos indica, como dijo María, hijitos, alrededor de este oasis de paz, Satanás está en el acecho y quiere destruir los planes que tengo para esta parroquia de Medjugorje. Siempre todos nos preguntamos, ¿por qué los renglones torcidos de Dios? ¿Por qué María no pudo haber escogido otra parroquia en un lugar más tranquilo, apacible, donde no existiese un gobierno comunista? Mas sin embargo, los planes de Dios son irrefutables y Él sabe no el por qué, sino el para qué de las cosas. Prueba de ello es que el 1 de marzo del 84, la GOSPA nombra e indica por qué elige la parroquia de Medjugorje. Dijo lo siguiente ese día Nuestra Señora: mis queridos hijos, yo he escogido esta parroquia de Medjugorje de manera especial y mi deseo es guiarla. La apartejo con amor y deseo que todos sean míos. Gracias por haber venido aquí esta tarde. Deseo que cada vez sean más numerosos los que están conmigo y con mi hijo aquí en Medjugorje. Cada jueves daré un mensaje en particular para ustedes, la parroquia de Medjugorje. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hablando de este mensaje, ¿cuántos pensamos que el estar con Dios nos va a facilitar las cosas y nos equivocamos todos? Es cierto que estando con Dios viene la solución de inmediata, Satanás del golpe, pero Jesús da la solución. Tuvimos golpes tremendos aquí, Padre Yoso fue encarcelado por 3 años, sin embargo la GOSPA prometió que en año y medio saldría. Pensaríamos también todos, ¿por qué si la GOSPA está en un lugar tan especial apareciendo físicamente todos los días? ¿Por qué permitió nuestro Señor que las monjas fueran inclusive vejadas al grado de estar casi semidesnudas en ese lugar, en su casa parroquial, en su convento? Pues a pesar de todo, de un mal menor, Dios saca un bien mayor para la humanidad. Hablando también de lo anterior, fíjense que lo dijo la GOSPA el 21 de marzo del 85. Queridos hijos, deseo seguir dándoles los mensajes, por lo tanto hoy también los llamo a vivirlos y aceptarlos. Queridos hijos, hijitos, los amo y quiero que sepan que he escogido de manera especial esta parroquia, que me es más querida que algunas otras donde he acudido gustosamente cuando el Todopoderoso me lo ha mandado. Por eso les digo, hijitos, acéptenme, queridos hijos, acéptenme por su bien, sigan los mensajes que les doy. Gracias por haber respondido a mi llamado. Queridos amigos, para muchos quizás este tipo de videos que estamos presentando no tengan la importancia necesaria, pero tendríamos que ver Medjugorje como la suma de un todo. No nada más los mensajes de María, no nada más la primera aparición de Nuestra Señora el 24 de junio. Tenemos que ver el preámbulo, el sufrimiento de la gente que estuvo en ese lugar, porque todo gran sufrimiento tiene que llevarnos a la gloria. Yo no puedo decir que conozco Medjugorje y los mensajes de Medjugorje si no conozco su esencia, el sufrimiento de este pueblo que sufrió 2 guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes del 91 al 97. No podemos decir que conocemos de la Reina de la Paz si no vemos el contexto y la grandeza de Dios hasta en los pequeños detalles. Recuerdo bien el día que estábamos con el padre Slavko Barbaris cuando murió en el Monte Križevac, subiendo él con todos los peregrinos aquel viernes. El padre Slavko Barbaris subía siempre cantando, siempre rezando con los miles de feligreses cada viernes con su parroquia, rezando el Via Crucis en ese Križevac. Ese día específicamente se sentó en la 14ª estación y nos dijo a todos cuando se sentó: recuerden que el camino a la gloria, a la resurrección, es siempre el camino de la cruz. Aprende a cargar la cruz con amor. En ese momento el padre Slavko, recuerdo, tomó un poco de agua, se sentó, se recargó sobre una mujer americana que estaba a un lado y en ese momento entregó su alma al Padre. Que todo esto que estamos compartiendo con ustedes no se quede nada más en un escucharlo y verlo. Compártanlo con todos. María es la madre del amor hermoso, es la madre de la misericordia infinita. María quiere que conozcamos el origen de las apariciones, lo que sufrió este pueblo, lo que vivieron durante la guerra de los Balcanes, y es por ello que tanta cosa habremos de seguir compartiendo y que ojalá no caiga en un saco roto, sea como un video más.
abran su corazón para conocer realmente Medjugorje, para enamorarse más de la Reina de la Paz, y recemos mucho por el Padre Yoso Sopko, que está enfermo. Recemos por el eterno descanso del Padre Slavko, no para que llegue, él está en el cielo ya, y lo dijo la Gospa en la primera aparición del día 25 de noviembre después de su muerte. Su hermano Slavko está conmigo en el cielo. Oremos por todos aquellos involucrados en Medjugorje, por aquellas personas que llevamos peregrinos, para que Dios conceda la gracia de que podamos hacer siempre la voluntad de Dios, cuidando siempre el mensaje y la pureza de Medjugorje. Queridos amigos, si te gusta este contenido, te quiero pedir, compártelo con todos, háblales de Medjugorje, regálanos un like, activa la campanita de notificaciones y haz que por favor mucha gente siga el canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano para que el algoritmo de YouTube nos tome en cuenta. Vuelvo a invitarlos una vez más a nuestra peregrinación, la 108ª peregrinación, que habremos de ir 60 peregrinos, del día 15 de abril al día 4 de mayo, viviendo la experiencia de Medjugorje. 20 días inolvidables visitando Italia, Croacia y Bosnia. Checa aquí en el canal los videos donde invitamos a la peregrinación. Un superprecio como siempre, voy al frente del grupo, Carlos Manero, con 2 sacerdotes excepcionales, y viviremos la pureza del mensaje de Medjugorje. Te invito a que nos escribas o te comunicas por WhatsApp al más 52 55 31 84 80 81 y al más 52 56 40 40 10 48. Un saludo muy cariñoso para todos. Dios los bendiga.